Me compré el Aleph, aún no lo empiezo, pero quisiera saber cuáles son sus relatos favoritos de este libro. ¿Tú crees que yo me acuerdo de los cuentos que trae el Aleph? O sea, con mi memoria, que me acuerde del Aleph ya es ganancia. Me acuerdo del cuento. Ah, y sin embargo, no es el libro, no es el cuento que más me gustó de Borges, ni de lejos. Ah, ¿cuántos cuentos hay en el Aleph? Son 17 cuentos. La escritura de Dios es un cuento maravilloso. La casa de Asterión. Emma Suns, que siempre me dio mucho miedo porque parece un relato un poco antisemita, pero es un relato muy, muy fuerte. Y El Inmortal. El Inmortal, que es un análisis que después hará mucho la literatura, pero lo está haciendo en 1947, sobre el significado de la inmortalidad, ¿no? De esas preguntas que se hacía Borges, que años después grandes escritores como Robert Heinlein explora el tema de la inmortalidad hasta exprimirlo en esa maravilla del libro gigantesco que es Tiempo para amar. Pero eso es tipo de cosas que hacía Borges. El Inmortal es probablemente mi cuento favorito de él, de este libro, como de otros libros. De mis cuentos favoritos es Funes el Memorioso, donde explora la maldición que puede ser acordarse de todo, que es lo contrario de lo que tengo yo, ¿no? Que se me olvida, soy capaz de que se me olvide prácticamente todo. En un momento dado, luego me acuerdo. Pero Funes el Memorioso me parece uno de esos cuentos, junto con El Hombre de la Casa Rosada, y bueno, es maravilloso. Pero no, es uno de los cuentos que más me gusta de Borges, pero todo el libro, hay algunos de los que ni me acuerdo. Deutsches Requiem, ¿de qué va? La historia de un ex subdirector de un campo de concentración condenado a muerte por sus delitos. Es el pionero de la literatura de ficción sobre el Holocausto en 1946. O sea, Borges, a donde lo vayas a ver, está haciendo algo que no estaba haciendo nadie más y sigue haciendo cosas que todavía no hace nadie más. Te lo recomiendo, léetelo completo, disfrútalo.